quisiera aprovechar este momento para darle la bienvenida nuevamente a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, igualmente docentes y autoridades. La siguiente ponencia será llevada a cabo por un egresado de la Universidad Central de Venezuela, formado como médico veterinario. Tiene una maestría en gerencia financiera en la UBA, es tesista de la maestría en gerencia de desarrollo sostenible y tiene un diplomado en medicina de aves en INFAC, México. Por favor, recibamos al médico veterinario Héctor Conde. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Conde, yo soy médico veterinario, trabajo en la Dirección Nacional de Salud Animal del INSAI y bueno, hemos atendido el día de hoy un llamado hecho por el colega Héctor Crespo para hablar un poquito acerca de la legislación que nosotros tenemos a nivel del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral enmarcado dentro de las competencias de los médicos veterinarios. Entonces, bueno, a los veterinarios no nos gusta mucho hablar de leyes, pero cuando estamos trabajando en un ente regulador tenemos que estar metidos en todo ese marco regulatorio que rige la actividad veterinaria a nivel nacional. A manera introductoria debo decirles que una vez que nosotros obtenemos el título de médicos veterinarios, nosotros pasamos automáticamente a formar parte de un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que está regulado por el Estado. Es decir, nosotros tenemos la obligación desde nuestro quehacer diario y como menester de notificar de cualquier evento sanitario que se nos presente a nosotros en la clínica, en el trabajo veterinario diario que nosotros hacemos. Entonces, es muy importante tener esto concientizado, el saber que somos sensores epidemiológicos de un sistema nacional que está regulado por una ley y que es una responsabilidad que no podemos delegar ni podemos evadir. Hay muchos colegas con los que nos topamos diariamente y les preguntamos si conocen cuál es el marco regulatorio y su obligación de notificar las enfermedades al Servicio Veterinario Oficial y no saben, no tienen idea de que ellos tienen que reportar casuística al sistema de vigilancia epidemiológico, en este caso de el INSAI. El objetivo de la charla de hoy es detallar el marco jurídico nacional y hablar un poquito de un marco jurídico que también tiene mucho desconocimiento, que es el marco jurídico internacional, donde nos insertamos nosotros con la medicina veterinaria nacional dentro de este marco internacional, que es una referencia a la salud animal en Venezuela. La siguiente, por favor. La estructura legal en Venezuela, esto es una estructura piramidal, esto es conocido por los abogados como pirámide de Kelsen. Es una pirámide que establece la jerarquía de las leyes y nosotros tenemos en Venezuela la estructura kelseniana y tenemos en primer lugar acá en orden de importancia desde la base hacia su vértice es ascendente. Entonces tenemos en orden de importancia la Constitución de la República, por supuesto, bolivariana de Venezuela, de su versión 1999, luego las leyes orgánicas, que también tenemos las relacionadas con la agricultura y seguridad y soberanía agroalimentaria, tenemos leyes ordinarias y decretos especiales. La ley de salud agrícola integral nace y tiene esta jerarquía, una ley ordinaria hecha por habilitantes, por ley habilitante, y las resoluciones jurisprudenciales que tienen que ver con todas las resoluciones ministeriales que norman los programas de gestión que tenemos en el INSAI, que son programas que son dirigidos
hacia la vigilancia epidemiológica, la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades. Y también unas estructuras que son menos complejas, pero que son normas de obligatorio cumplimiento también, que son las providencias administrativas. La siguiente, por favor. Aquí un poco esa pirámide, pero un poco más desglosada. Constitución de la República, artículo 305, que ya lo vamos a ver. La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria también habla mucho. Esta es una ley que está muy relacionada con la Ley de Salud Agrícola Integral, porque ambas buscan lo mismo: garantizar la seguridad y la soberanía agroalimentaria. Es importante saber también por qué estamos hablando en esta época. Hablamos tanto de seguridad y soberanía agroalimentaria, y precisamente porque la necesidad de producir alimentos en el mundo es cada vez mayor. Hay una mayor demanda de alimentos, además de espacio físico para vivir los seres humanos. Entonces necesitamos garantizar a las generaciones del futuro un alimento seguro y un alimento soberano. Por eso estas dos leyes trabajan mancomunadamente, buscando prácticamente el mismo objetivo. Esta desde un punto de vista un poco más estratégico, y esta desde el punto de vista de la salud agrícola integral y el control de las enfermedades. Las resoluciones y providencias que les hablaba son más o menos así. Nosotros tenemos 5 o 6 enfermedades que están reguladas por resolución, y tenemos unas 2 más que están por providencia. ¿Otra cosa acá? No, la siguiente, por favor. Un poco de historia de la medicina veterinaria desde el punto de vista legal. En el año 1931, bajo el gobierno del general Gómez, se establece la primera ley sobre defensa sanitaria vegetal y animal. En el año 1931, como le dije, era la primera ley que se creaba para la defensa agrícola, animal y vegetal. No existía servicio veterinario en esa época, solamente esta ley regulaba a través de una oficina, regulaba el tema en materia vegetal y animal. En el año 1936 se crea, bajo el gobierno del general López Contreras, se crea el Ministerio de Agricultura y Cría. En este momento se comienzan a hacer un poco más, organizar un poco más el tema legal. Sin embargo, se escribían simplemente manuales de enfermedades, y en esos manuales de enfermedades se ejecutaba una política de Estado. Luego, en 1941, bajo el gobierno de Medina Angarita, se actualiza esta ley sobre defensa sanitaria vegetal y animal, con un poco más de elementos sobre la protección vegetal y animal, pero realmente muy parecida a la ley de 1931. Aquí falta 1950, un episodio muy importante también en la historia de la medicina veterinaria, porque aquí se crea, en 1950 se crea el Instituto para la Fiebre Aftosa. No lo coloqué aquí, pero es un hito para la medicina veterinaria, porque el Instituto para la Fiebre Aftosa nace en un decreto presidencial, porque en el año 1950 aparece por primera vez la fiebre aftosa en Venezuela, y hay una alarma muy grande. En ese entonces, el rector de la Universidad Central le escribe una carta al entonces presidente de la República, Carlos Delgado Chagó, alertándole sobre la posible incursión del virus de la fiebre aftosa en Venezuela. Inmediatamente responde creando el Instituto de la Fiebre Aftosa, que tenía básicamente 2 competencias: regular todo lo referente a la fiebre aftosa en Venezuela, pero también crear la estructura para que se empezara a producir vacunas contra la fiebre aftosa en Venezuela. Eso es un hito muy importante, porque, si se quiere, es el primer servicio veterinario que existía en Venezuela en el año 1950. Se llamaba IFA, Instituto para la Fiebre Aftosa. Luego, en el año 1992, se crea el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, que es un precursor del INSAI. Es el primer, sí es el primer servicio veterinario del país,
en el año 1992 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que luego sería sustituido en el año 2008 por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. En el año 99 se crea la Constitución de la República Venezolana Bolivariana de Venezuela, se crea en su versión de 1999, y aquí se establecen ya elementos que son específicos para la seguridad y soberanía agroalimentaria del país. En el año 2008, como ya les dije, se crean estos dos instrumentos legales: la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y esta es una ley orgánica que tiene mayor fuerza legal que la Ley de Salud Agrícola Integral. Sin embargo, ambas son de obligatorio cumplimiento. Y con la Ley de Salud Agrícola Integral nace el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, que actualmente es el Servicio Sanitario Oficial de Venezuela. Y la siguiente, por favor. Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí se incluyen elementos novedosos: agricultura sustentable. ¿Cuál es la finalidad de esto? Garantizar la seguridad alimentaria de la población, la seguridad y la soberanía. Luego la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria especifica muchísimo más este artículo 305, pero en la Constitución ya se habla de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Ustedes saben que no se puede garantizar seguridad y soberanía agroalimentaria si no se controlan las enfermedades de los cultivos y si no se controlan las enfermedades de los animales. No hay manera de producir con cultivos enfermos y con animales enfermos. Entonces, de aquí ya se está casando la Constitución de la República con todo el tema fito y zoosanitario y su marco regulatorio. La siguiente, por favor. La Ley de Salud Agrícola Integral, creada en el año 2008, como ya le dije, con una ley habilitante, y tiene como finalidad, ejecutar las medidas sanitarias y fitosanitarias, evitando la introducción o diseminación de enfermedades y plagas que atentarían contra la sustentabilidad y la soberanía agroalimentaria. Esto es prácticamente el esqueleto, o digamos así, el precepto medular de esta ley. Lo que busca realmente es el control de las enfermedades para que no afecten los cultivos y para que no afecten la producción pecuaria. Así es. Esto es un poco las competencias de la ley. Las competencias de la ley basadas en estos tres pilares. En primer lugar, la inspección, prevención, vigilancia y control de las enfermedades. La coordinación, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación de todas las actividades relacionadas con la salud agrícola integral, y el ente de gestión en materia de salud agrícola integral. Estas son parte de las competencias, no están todas acá, pero esta es la que quise recogerla porque tienen el mayor peso en orden de importancia. Control fito y zoosanitario de enfermedades. Epidemiología animal y vegetal relacionada con la vigilancia de estas enfermedades y la gestión de cómo se controlan. La regulación de los organismos vivos modificados, esto tiene que ver un poco con el tema de los transgénicos, también lo regula esta ley. La cuarentena animal y vegetal relacionada con todo el tema de importación e importación de animales, como nosotros a través de nuestros protocolos zoosanitarios establecemos medidas que no permiten que nosotros podamos ingresar un patógeno desde otro país hacia Venezuela a través del comercio de animales vivos, a través de los productos y subproductos de origen animal, y como nosotros cuando nos toca exportar certificamos sanitariamente para que garantizar al país que está recibiendo nuestros productos que no tienen ningún riesgo de tipo sanitario. Regular el uso de los insumos pecuarios, el registro de esos insumos pecuarios también es competencia de esta ley. La identificación ganadera relacionada con el tema de hierros y señales, que son los métodos de identificación ganadera que en este momento tenemos en el país. La regulación de la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Privado y Público. La movilización de animal y vegetal. Ahorita esto tiene
esto está sobre el tapete porque nosotros tenemos un sistema de gestión de movilización que está saliendo ahorita, que es el CIGESAI, y ese sistema está derogando el sistema anterior y estamos haciendo un registro nacional de productores y profesionales en ese registro CIGESAI. Si se meten en la página del INSAI van a ver el tema CIGESAI, pueden meterse y explorar y ver cuáles son los recaudos que ustedes en el momento que se hagan médicos veterinarios van a tener que consignar para registrarse en el servicio sanitario oficial de Venezuela. Higiene y calidad de los alimentos. Hay un par de artículos que tienen que ver con esto, ya que la inocuidad de los alimentos recae más sobre el Ministerio de Salud que sobre el INSAI, pero sí hay un par de artículos que están relacionados con la higiene y la calidad de los alimentos desde el punto de vista de la inocuidad. La siguiente. El objeto de la ley. Aquí esto es importantísimo. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Por qué se llama salud agrícola integral? ¿Qué tiene que ver eso? Porque anteriormente nosotros teníamos un servicio autónomo de sanidad agropecuaria, ahora es un Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. ¿De dónde sale ese apellido integral? ¿A qué se refiere? Bueno, como concepto dice la ley, es la salud primaria de los animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes, suelo, agua, aire, personas y la estrecha relación entre cada uno de ellos. Entonces estamos hablando de un concepto que tiene una mayor profundidad, un concepto muchísimo más integral. O sea, estamos hablando de la salud desde el punto de vista de todos los ámbitos de la salud, no solamente desde la salud de los animales y las plantas como lo veíamos antes, sino que ahora estamos metiendo el suelo, el aire y las personas. Y ese es un concepto que tiene mucha relevancia en la actualidad porque ahorita estamos trabajando en un paradigma que se llama una salud. No sé si han escuchado hablar de una salud, pero esto es el paradigma de cómo se maneja la salud a nivel mundial. Significa un concepto integrador que reconoce la interdependencia que tiene cada uno de los componentes de la salud. La salud humana, la salud ambiental y la salud de los animales. Entonces ya en el año 2008 la ley de salud agrícola integral, más o menos este concepto es del 2008, Mauricio. Justamente cuando nace la ley de salud agrícola integral y se incorporó ya desde el 2008 en Venezuela el concepto de una salud, pero ya se le colocó el nombre de integralidad de la salud, pero es exactamente lo mismo. Entonces esta es una ley de mucho avance desde el punto de vista de concepción, porque está plenamente actualizada desde que fue promulgada en el año 2008. Esto desde el 2020 ha venido agarrando fuerza, es más nuevo, pero ya se hablaba en el 2008 de una salud. Antes de esto ya existía, eso tampoco es nuevo, antes del 2008 ya existía otro paradigma que era la medicina de la conservación, y la medicina de la conservación era esto exactamente, pero sin el respaldo que tiene una salud. Porque una salud cobra fuerza porque está respaldada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, ONSA, por el PNUD de Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, todos respaldan este concepto. Y por eso ha agarrado mucha fuerza, pero esto no es nuevo realmente. El concepto de la salud es bastante viejo y acá lo que ha ido mutando de nombre, ha ido cambiando de nombre, y este sí tiene mucha fuerza porque lo respaldan muchos más multilaterales internacionales. La siguiente. Ente rector, aquí solamente quiero resaltar el inciso número 1. El ente rector, INSAI, formular la política nacional en materia de salud agrícola integral. Es el ente regulador de toda la política sanitaria a nivel nacional. Entonces, si estamos en el ámbito agrícola, tenemos que saber que toda actividad que se haga en el ámbito agrícola está regulada por esta ley. Y tenemos que ver en nuestro ámbito de elección donde nosotros nos insertamos en la estructura de esta ley para no empezar a contravenir lo que dice la ley y después tener problemas, porque
Esta ley es una ley también de tipo sancionatorio. Sanciona el incumplimiento de las actividades que están especificadas aquí. Este era el que quería particularmente resaltar, la siguiente. Las competencias, la prevención, la protección, el control sanitario, fitosanitario, la epidemiología, vigilancia fitosanitaria, regulación de los organismos vivos modificados, como les dije ya, cuarentena animal y vegetal, regulación de uso y registro de insumos, identificación ganadera, red de laboratorios de diagnóstico, movilización animal y vegetal. Estas son algunas de las competencias, son muchas más, pero son leyes extensas y no iba a colocar yo todas las competencias del INSAI. Esto es un pequeño fragmento de lo más importante. La siguiente. El ejercicio profesional. Como les decía ahorita, la obligación del registro de profesionales en el INSAI, lo dice en el artículo 17, es deber de los profesionales en materias afines a la salud agrícola integral. Cuando hablamos de materias afines, estamos hablando de veterinarios, de agrónomos, de biólogos, etólogos, todo lo que está relacionado con la salud agrícola integral. Ocurrencia o sospecha de enfermedades o plagas, todos los profesionales que trabajen en este ámbito tienen que estar registrados en el INSAI. Esto tampoco es nuevo, cuando existía el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria precursor del INSAI también se hacían registros, le daban a uno un carnecito con una fotografía y esa era tu acreditación ante el Servicio Veterinario Oficial. Hoy en día se entrega un oficio, entregamos un oficio firmado por la presidenta del INSAI en que como consta de que ese profesional está registrado dentro del Servicio Veterinario Oficial. El registro del título también. Los títulos se registran también, en este momento se registran en el INSAI como registro, pero también se hacen a través del CIDESAI como profesional. El CIDESAI les da a ustedes un número, también les asigna un número. Y con ese número ustedes van a poder acceder porque les da una clave de usuario. El registro como tal termina asignándoles una clave de usuario. Ustedes con esa clave y ese usuario van a generar los documentos sanitarios de los animales que ustedes estén atendiendo. Van a generar certificados de vacuna, certificados de diagnóstico y van a solicitar los avales sanitarios del INSAI para la movilización de esos animales. Estoy hablando en el caso de porque mascotas también, mascotas y grandes animales, exactamente igual, es por la página del INSAI, pero obviamente si no tienen el registro no pueden acceder a la página. Entonces tienen que registrarse todo para que cuando estén registrados ustedes puedan generar los documentos y solicitar los avales de movilización. La siguiente, el control sociosanitario. Importante saber que el control sociosanitario son todos los lugares donde se establecen medidas para evitar el ingreso o la diseminación de un agente patógeno o una plaga. Eso es control sociosanitario. Existen espacios de control sociosanitario que están tipificados por la ley y en este caso son predios, granjas o fincas, casas agropecuarias, salas de ordeño o de matanza, mataderos, jardines, viveros, expedios de plantas, almacenes donde se reciban, conserven, procesen y se mantengan productos de origen animal y vegetal y forestal. Hay personas que piensan que el área forestal solamente está regulada por el Ministerio de Ecosocialismo y no. El área forestal también está regulada por el INSAI. Existen inclusive normas internacionales que las maneja el INSAI, como son las normas de protección fitosanitaria relacionadas con el embalaje de madera, que debe estar certificado por el ente sanitario, y además de eso un sello que va sobre el embalaje que garantiza que eso fue inspeccionado y que eso está libre de plagas. Eso es regulado estrictamente por el INSAI. Y el ecosocialismo es otra cosa porque es el tema ya de manejo de recursos naturales. Eso es otro tema. Entonces nos conseguimos con gente de la consultoría jurídica
con un caso porque movieron madera y ellos no sabían que el INSAI les da una guía de movilización cuando es madera. Entonces hay que tener cuidado con eso, los que tengan algún tipo de relación con el tema forestal. La siguiente. Análisis de riesgo epidemiológico. Esto está más relacionado al tema de importaciones y exportaciones. Hace poco estaba recibiendo una llamada allí de nosotros estamos importando huevos y pollos bebés desde España y explotó un brote de influenza aviar en España. Eso tranca momentáneamente el protocolo, ya no pueden ingresar ni pollitos bebés ni huevos embrionados desde España hasta tanto no recuperen el estatus de país libre, ¿no? Que lo acaban de perder porque detectaron el virus en una granja de pavos. Entonces, antes de nosotros establecer las medidas sanitarias con las que se acuerdan esos protocolos, se hace esto, un análisis de riesgo epidemiológico. Esto nos dice a nosotros qué enfermedades están en el país donde vamos a importar, que no tenemos nosotros aquí en Venezuela y que no nos interesa tener. Entonces, hay que hacer una serie de artículos, generar un acuerdo sanitario donde diga, establezca medidas protectivas que eviten que las enfermedades que están en ese país puedan ingresar en Venezuela. Entonces, primero, riesgo epidemiológico, un análisis de riesgo epidemiológico, luego se establecen los protocolos, se acuerdan con el país exportador y luego se emiten los permisos sanitarios de importación. El permiso sanitario de importación es una licencia que lo acredita al portador que tiene todo cubierto desde el punto de vista sanitario para hacer una importación desde X país, de X producto o de X animales. Entonces, esto para nosotros es parte del menester. Ahorita tenemos que hacer un análisis de riesgo para este caso que le estoy diciendo a España porque se acaba de romper el acuerdo dice país libre, ya no es país libre, entonces ahora hay que hacer un análisis de riesgo para ver qué medidas se puede tomar, si se puede tomar, para poder retomar ese mercado. Si no se puede, hay que esperar que ellos retomen el estatus de país libre. La siguiente. Aquí estamos, esto es unos cerdos que llegaron, la anterior, ¿sí? Estos son unos cerdos que llegaron de Francia hace poco y aquí estábamos haciendo la inspección. Estas son las cajas donde llegan. La siguiente. Estos son protocolos de certificado de exportación. Así como nosotros pedimos garantía de los países que nos exportan, nosotros damos garantía cuando Venezuela exporta. Entonces estos son todos los certificados. No, esta no es nada más, esta es una de la carátula, pero son muchos los certificados que nosotros tenemos de exportación y que se hacen en base a esos acuerdos sanitarios, pero esta vez al revés, esta vez Venezuela quien da las garantías sanitarias. Estos son los permisos que emite el INSAI. Es importante también aquí recalcar que muchas veces los portadores de estos permisos no leen las letras pequeñas, que son todas son pequeñas, y después están en la consultoría jurídica porque incumplieron el permiso que se les otorgó porque no leyeron que aquí decía X condición. Ellos se presentan sin los documentos, yo no sabía, y uno saca el permiso y le dice, mira aquí dice que tenés que presentar una certificación de origen y tal, y terminan en la consultoría jurídica. Entonces, aquí esto lo debo como reflexión de siempre leer las letras pequeñas. Si le estamos otorgando una licencia, hay que leerla completa, toda, para saber de lo que vamos a cumplir. Este es un permiso de mascota también. Este se emite con muchísima frecuencia en el INSAI porque la movilización de mascotas es bastante grande. Este es de Quino, de Estados Unidos. Pero todos estos son, obviamente, todo lo que establece esto aquí como condición sanitaria es obligatorio su cumplimiento. Entonces también entra como marco legal porque son documentos con condiciones de obligatoriedad, de obligación, entonces, y de vinculación legal. Entonces, permisos, certificados son de obligatorio cumplimiento. La siguiente. Este ya un poco los convenios internacionales, son muchos de verdad, son muchos convenios y aquí les trae lo que para mí desde el punto de vista de la medicina veterinaria son los más importantes, pero son muchos realmente.
Aquí tenemos, por ejemplo, Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, anteriormente conocida como OIE. Tenemos FAO, tenemos Centro Panamericano de Entonces, Salud Pública Veterinaria, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Organización Mundial de Comercio. Y ahorita les voy a explicar por qué aquí está la Organización Mundial de Comercio, porque pareciera que no tiene nada que ver con el ámbito veterinario y tiene muchísimo que ver. El CARICOM, el ALBA, el Mercado Común del Sur y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA. Para mí, estos son los que tienen mayor relevancia, pero son muchísimos realmente. La siguiente. En cuanto a esos convenios internacionales, aquí tenemos más o menos cómo se articula el INSAI con esos convenios internacionales. Todo nace aquí en un acuerdo que se firmó en el año 92, si mal no recuerdo, que se llamaba Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para el Comercio Seguro. Esto fue propulsado por el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, que nacía en ese momento también, y necesitaba poner un poco armonía y coordinación en cómo se estaba dando el comercio internacional. Estaba muy desordenado, los países querían lo que querían, los países que exportaban que no estaban de acuerdo con que se colocaran medidas que no eran relevantes, que no tenían ningún peso desde el punto de vista de la justificación técnica. Entonces, bueno, vamos a poner orden, dijo la Organización Mundial de Comercio, y sacaron las medidas sanitarias y fitosanitarias en el año 1994. Bueno, entonces, estas medidas sanitarias y fitosanitarias hablan aquí, son medidas para establecer directrices o recomendaciones internacionales que den armonía al comercio internacional y además de eso que le den equilibrio. Entonces, la Organización Mundial de Comercio designa en estos tres entes internacionales que elaboren esas normas para que los países tengan un marco de referencia de donde saber qué van a pedir y el país, en este caso, que importa saber qué debe cumplir. Entonces, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria se encarga del tema vegetal, plantas. La Organización Mundial de Sanidad Animal, llamada OIE, nació así en 1994, pero hoy se llama OMSA, el tema animal. Y todo el Código Alimentario, que es de FAO, está escrito FAO, está relacionado con la inocuidad de los alimentos. Estos tres entes son los que hacen el marco referencial que se consulta cuando uno establece el comercio internacional. Entonces, cuando uno elabora un protocolo de importación con esas condiciones que yo les decía que uno negocia, generalmente se basa en esto, en lo que está publicado por estos entes internacionales. El INSAI es el representante nacional ante estos dos, porque aquí es el Ministerio de Salud. Esto está más relacionado con el cuidado de los alimentos, es el Ministerio de Salud. Pero para estos dos, la OMSA y el CIPF, es el INSAI. De hecho, nosotros tenemos delegados. El director nacional de salud vegetal es el delegado aquí en la CIPF, y el delegado y el director nacional de salud animal es el delegado aquí en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Esto sí es un representante del Ministerio de Salud. La siguiente, Organización Mundial del Comercio, esto se llamaba así GATT. El GATT es un acuerdo nacional de aranceles, es un acuerdo general de aranceles de 1948 hasta el 94. Se llamaba así, pero esto era muy general. Esto lo que servía era para que los países negociaran la rebaja de aranceles. No tenía nada que ver con el tema sanitario ni fitosanitario, era simplemente vamos a negociar cuánto arancel te voy a pagar para exportar. Eso era el trabajo del GATT. A partir de 1948 funcionó esto. A partir del 94 se crea la Organización Mundial del Comercio con un rango de acción muchísimo más amplio y con más competencias y más acciones. Y ahí es donde se crea el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. La Organización Mundial del Comercio tiene 166 miembros adscritos hasta la fecha.
pero que maneja el 98% del comercio mundial. ¿Cuál es la función de la Organización Mundial del Comercio? Facilitar el comercio internacional fundamentalmente. Facilitarlo, lograr el entendimiento entre los países para que se logre un comercio fluido y seguro. Administrar los acuerdos comerciales, revisar las políticas comerciales y cooperar con otras organizaciones internacionales, ya lo hace, a través de estos entes que les expliqué en la lámina anterior, servir de foro para negociaciones comerciales y resolver las diferencias comerciales. Cuando se plantea una discordancia entre dos países, es aquí donde se dirimen las diferencias. La siguiente. Organización Mundial de Sanidad Animal, nació en 1924 como OIE, Oficina Internacional de Epizootía, luego se convierte en Organización Mundial de Sanidad Animal, 183 países miembros, 117 enfermedades de denuncia obligatoria registradas. ¿Cuáles son las funciones de la ONSA? Normas para prevención y control de enfermedades, respuesta a las emergencias sociosanitarias globales, inocuidad de los alimentos, normas para el comercio internacional seguro y certificación del país, zona o compartimiento libre. La siguiente, muy rápido porque el tiempo se está acabando. Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, adscrito a la Organización Panamericana de Fiebre Aftosa, fundado en 1951 como consecuencia de el desarrollo galopante de la fiebre aftosa a nivel continental. La Organización de Estados Americanos le pide a la OPS que por favor lo ayude con el tema de la fiebre aftosa y esto responde creando el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Tiene un ente jerárquico superior que es la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, que está conformado por 13 países de la región más Panamá. ¿Cuáles son sus objetivos? Prevención, vigilancia, control y eliminación de zoonosis, por eso se llama Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria. Mejorar los sistemas de inocuidad de los alimentos y erradicar fundamentalmente la fiebre aftosa del continente americano. La siguiente. FAO, creada en 1945, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Actualmente Venezuela tiene dos proyectos técnicos de cooperación con FAO, uno es para fiebre aftosa, el otro es para influenza aviar. ¿Cuáles son los objetivos de FAO? Con 196 miembros. Principalmente erradicar el hambre, esta es la función de FAO, fundamental, medular, lograr la seguridad agroalimentaria global, promover la agricultura sostenible a nivel mundial, apoyar a los países en desarrollo a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras. La siguiente. Bueno, creo que ya estamos terminando. Esta es parte del control que nosotros hacemos. Aquí estamos nosotros haciendo una inspección en un agropecuario para verificar la cadena de frío de la vacuna contra la fiebre aftosa. Esto es la acreditación que se le da a las agropecuarias para que puedan vender vacunas de fiebre aftosa, porque la vacuna de fiebre aftosa está regulada también su venta y se le da autorizaciones a las agropecuarias que cumplen con todo lo que establece el INSAI. Aquí nos dimos cuenta y en ese momento hicimos una advertencia porque esta vacuna está mal almacenada. No es así la forma como se almacena la vacuna y aquí hay un error técnico grave. Miren, las vacunas están en bolsa, las vacunas están todas en una cava mezclada, están dentro del blister, están pegadas del suelo, una serie de errores técnicos que al final pueden influir en la viabilidad de la vacuna y realmente dañar la vacuna. Este es el colega Mauricio, este soy yo, al siguiente. Más actividades de las que nosotros hacemos. Aquí llegan los animales en avión, aquí hay presencia del INSAI en la recepción de estos animales. Se revisan los animales como tal, la condición física, la actitud de los animales, pero también se revisa documentalmente de dónde procede su certificación sanitaria. Las cajas, revisión también, aquí está revisión física de los animales, una sospecha de estigma contagioso, vigilancia epidemiológica. Aquí estamos tomando muestras de sangre de este animal. Vacunación de cerdos provenientes de Francia. También aquí se le hace un plan sanitario a todos los animales que ingresan de importación. Estos vienen de Francia. Platones, Instituto de Medicina Tropical de Caracas. Estamos revisando el biotécnico. También los ratones importados.
Y bueno, caballos, Estados Unidos llegan casi todos los meses, también igual, se hacen todas las pruebas, se hacen todos los análisis y al final se da certificación por escrito de que estos animales provenientes de estos países están en plena actitud para poder ser incorporados en una actividad sostenible. ¿Qué otra cosa? No sé, la siguiente. ¿Ya? Bueno, eso era todo lo que tenía yo para hoy.